8:16. Esto es Fibra Óptica en Zona 3, 91.5 FM. Les recuerdo vías de contacto en cabina 3122-4200, 3122-4266 y también lo pueden hacer, pues dejar sus comentarios a través de Twitter. Estamos como @Zona 3 Noticias, en Facebook Zona 3 Noticias. Bueno, pues esta noche vamos a estar hablando de Mega, el sucesor de Mega Upload, y para hablar en este programa pues invitamos a Michelle Torres, a quien le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Michelle? ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Nos acompaña Gabriel Saldaña. ¿Qué tal? Buenas noches. Y por supuesto, Argel Arias, mejor conocido como Levita. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarnos. Qué gusto que vengan aquí a platicar del tema y sobre todo porque ustedes conocen bastante bien este asunto, saben pues de todo lo que sucede en cuestiones de hackers, etcétera. Y bueno, pues qué mejor que ustedes para hablar acerca de este caso. ¿Qué les parece si comenzamos hablando de los antecedentes del caso Mega? Y ahora, bueno, antes era Mega Upload, ahora Mega. Que nos puedan comentar cómo se llevó a cabo pues esta detención, los cargos que le estaban fincando, en fin, todo el caso. ¿Quién comienza? Bueno, comienzo yo. Muy bien. Los demás no se animan. Pues bueno, lo que pasa con Mega es que Kim.com desde el principio ha estado trabajando muy como en la orilla de lo que es legal y lo que no es legal. Lo que él ha estado buscando todo el tiempo es como irse al extremo de las cosas para que podamos de alguna manera avanzar en cuanto a tecnología. Uh-huh. El Mega Upload, como nosotros lo conocíamos en aquel tiempo, antes de que fuera tirado, no es más que lo que ahorita podemos hacer con Dropbox, Ubuntu One, iCloud, Google Drive. Todos permiten hacer exactamente lo mismo, almacenar los archivos y compartirlos con los demás. Si acaso el único detalle que tenía Mega Upload en aquel momento innovador era que podías hacerlo de alguna manera anónima, uh-huh, porque te permitía hacer cuentas con mucha cantidad de información de forma muy económica, completamente gratuito de hecho. Era gratuito y eso llamaba mucho la atención, ¿no? Sí, los demás también te están ofreciendo gratuito, pero no a tal cantidad como lo ofrecía Mega en aquel momento. Entonces, Mega Upload comenzó a tener demasiado jalar a demasiadas personas y se comenzó a utilizar para muchísimas cosas distintas. Y a partir de Mega Upload salen muchos servicios más que hacen lo mismo, como RapidShare y muchísimos más. Llama la atención que solo se fueron contra Mega Upload, uh-huh, porque contra los demás, no sé, supongo que no tenían el mismo impacto mediático, que era generar esta conciencia de que la piratería es mala. Y ciertamente se tienen que defender los derechos de autor, pero no de la manera en la que lo están haciendo, que es la parte complicada. Moviendo un poco hacia adelante la historia, van en contra de Mega Upload, hacen un raid a su casa, en donde llegan con helicópteros, como si estuvieran llevándose al Chapo Guzmán. Sí. Un operativo impresionante. Sí. Fue enorme, se llevan absolutamente todos los discos duros, a pesar de que ya el sistema estaba tirado desde días antes, y eventualmente se lo llevan. Y los cargos que le fincan son tan amplios que no pueden ser probados. La información que le sacan para tratar de inculparlo, la comparten con el FBI, cuando inicialmente la redada la hizo Nueva Zelanda. Entonces, ¿en qué jurisdicción estaba eso? ¿Quién fue el que lo mandó? Si vamos a aquel tiempo, nos damos cuenta de que un par de semanas antes, Kim.com había lanzado la idea de que iba a lanzar una disquera propia. Esta disquera propia en donde los creadores de música iban a tener muchas más regalías que lo que tenían actualmente con sus disqueras. Se dice que era el 90% según lo que tengo entendido, ¿es correcto? Yes. 90% y el 10% iba a ser para Mega. Sí, lo cual es obviamente un súper negocio para cualquier persona que quiera hacer música. Uh-huh. Y fue por ese lanzamiento, por ese anuncio, que se animan a tirarlo por lo que sea, a pesar de que no tuvieran pruebas o que no pudieran hacer nada. Al final lo que pasó es que no pudieron hacer nada. Fue el pretexto, realmente fue el pretexto de lo de la disquera para empezar a inculparlo más. Ya habían hecho algunos, ¿cómo se le llaman?
órdenes de demandas o algo así en el estado de Virginia, en varios estados de Estados Unidos, para parar el servicio de Mega Upload, y finalmente logran hacer este cateo, y Kim.com al final de cuentas en junio sale libre bajo pues ningún cargo, porque eran, como dice Levita, cargos muy amplios. Usaron la orden de cateo, no era la adecuada para hacer la operación, y aparte la compartición de información con el FBI, que pues está totalmente fuera de legalidad. Y pues bueno, toda esta combinación de errores de parte de los que ejecutaron la acción contra Kim.com fue lo que ayudó a que se liberara él y saliera bajo ningún cargo, ¿no? Claro, y este efecto de que lo hayan arrestado a él y a otros, aparte de su equipo, a ejecutivos, tuvo un efecto también en otras compañías que prefirieron quitarse problemas y pues todos los archivos que tenían, sean legales o ilegales, estén infringiendo alguna ley o no, los borraron, ¿no? Claro, fue agarrar un chivo expiatorio para dar una lección a los que estén allá afuera queriendo hacer lo mismo, ¿no? Y pues en algunos casos sí lo lograron, en otros casos no. Pero el modelo de Mega Upload, como lo mencionó Levita, hay muchos otros servicios que surgieron mucho después, como en el caso de Google Drive, en el caso de Dropbox, Ubuntu One, Boxit, y muchos otros casos que hacen exactamente lo mismo, que es proveer una plataforma de almacenaje en la nube, que ahora le llamamos así, y pues poderlo acceder desde donde sea. ¿Por qué contra Kim.com en específico? No lo sé, tal vez porque él es una personalidad muy fuerte, o tiene una personalidad muy... abre mucho la boca tal vez, y por eso molestaba mucho a los ejecutivos, ¿no? Sí, tiene un impacto mediático, ¿no? Sí. Sus declaraciones, lo que hace. Por ejemplo, estaba viendo esta campaña, la que realizaron en aquel entonces para darle la bienvenida a este servicio, donde algunos artistas muy conocidos, tanto de la industria del cine como de la música, estaban participando y estaban como parte de esta campaña. Entonces, bueno, creo que de alguna manera esto... Quiero pensar que así sucedió, molestó también a los intereses de la industria discográfica o de la industria cinematográfica, y pues ejercieron alguna presión con el FBI o con el gobierno de Estados Unidos, y que repercutió hasta Nueva Zelanda. Sí. ¿Y vas a agregar algo? Pensé que sí. Sí, pues el hecho de que sea Kim.com una celebridad sí afecta mucho por cualquier cosa que diga. Actualmente ahorita todo el proceso legal que se siguió, se le dio mucha cobertura mediática, y eso también ahorita favoreció para que el nuevo Mega que surge en estos días tuviera un impacto grandísimo de ¿cuántos millones de usuarios? ¿1 millón de usuarios en 2-3 días? Algo así. Sí. Entonces eso ayudó muchísimo, fue publicidad gratis que le dieron sin duda, los procesos legales, ¿no? Ahora, ya viene reforzado en esta versión Mega. Creo que también se aprendieron varias lecciones, sirvió de algo, ¿no? El haber pasado por esta experiencia, y en Mega pues está tomando ciertas previsiones para que no ocurra lo mismo. A ver, ¿por qué no nos hablan qué es lo que está ofreciendo Mega? Eso sí lo tenemos súper investigado. Claro que sí. Leímos todo el día de eso. El nuevo Mega es muy interesante. Para empezar, legalmente se deslindan completamente de todo. Tú eres el responsable de lo que estás poniendo ahí. No llegan al punto de decirte ve y comparte piratería. No, absolutamente no. De hecho, tú eres completamente responsable si es que llegas a compartirlo. Pero lo que tiene de muy interesante es que incluso ellos no pueden ver los archivos. Ni siquiera el nombre de los archivos pueden ver ellos en su infraestructura, porque tú eres el dueño de las claves. Tu contraseña de Mega Upload es lo que abre el poder que se descifren las claves que ellos tienen para descifrar a su vez los archivos. De tal forma que si llegara a haber una redada del FBI, por llamarlo, nadie podría nunca saber qué había en esos archivos. De hecho, si tú pierdes tu contraseña, se te olvida, también pierdes tu información, al menos como está en este momento acomodado. Estipulado. Sí podrás recuperar tu contraseña, pero hasta que no la recuerdes, la original, no puedes descifrar la información que tienes. Otro factor muy interesante es que de alguna manera nos da una lección a todos y nos dice, el que tú puedes hacer uso de este servicio va a depender de qué tan privado hagas las cosas. Y mete algo al debate muy interesante, que es la privacidad. Muchas veces se nos olvida que
que nuestras comunicaciones son privadas y por alguna razón la industria ha tratado de espiarnos completamente en muchas cosas para ver qué es lo que estamos haciendo, para ver si estamos compartiendo piratería. Y Kim.com llega y dice, bueno, monta toda esta infraestructura que te permite compartir de forma privada, sin que nadie, por más que te espíe, pueda darse cuenta de lo que estás haciendo. Y eso es muy interesante. Está reforzada la criptografía y la seguridad, sí, pero lo más importante es el concepto de privacidad que todos deberíamos de tener. Claro, eso es bien importante, ¿no? La privacidad, que no se nos olvide, porque parece que es algo que ya estamos pues pasando por alto. La privacidad es importante en este caso. Entonces se refuerza la seguridad, ¿no? En estas áreas. Algo, recalcando parte de lo que decía Levita, es muy importante, algo que se nos olvida. Tus datos van a estar encriptados, tus datos se encriptan del lado del cliente, entonces el servidor llegan ya encriptados. Cuando salen del servidor salen encriptados y llegan a tu máquina para que tú los desencriptes con tu llave. Cuando tú compartes un archivo con un tercero, tú eres el responsable de lo que haga ese tercero. Y lo dice específicamente los términos de servicio. Y puedes compartir ese archivo con clave o sin clave. Si lo que estamos buscando es que aprendas a ser privado, y pongamos el ejemplo más claro, quieres tener una conversación privada con alguien, no le dices en dónde exactamente en público, nada más le dices en Twitter, oye, nos vemos. Y por inbox le mandas el en dónde y a qué horas, ¿no? Claro. Invitamos a las personas a que hagan lo mismo, ¿no? O sea, comparte tu archivo sin compartir la clave y a quien le quieras dar realmente el acceso, le compartes la clave en forma privada. La clave me refiero a la clave para desencriptar un archivo en específico. Cada archivo genera su propia clave en base a una combinación de tu archivo, tu clave, para que se pueda desencriptar del otro lado. Tú eres el responsable de quién va a ver los archivos. Eso es importante. Muy bien, y es un buen avance, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, una cosa que es importante también mencionar es que este tipo de servicios no es para fomentar la copia ilegal o para fomentar estar esparciendo archivos que no son tuyos, ¿no? Realmente es una plataforma que te ayuda a compartir archivos grandes. Por un ejemplo podría ser un diseñador gráfico que tiene que transportar un archivo o enviar un archivo de una lona, de un panorámico de varios metros. El archivo es muy pesado por su ¿cómo se le llama? La resolución. Entonces en un email no va a caber el archivo por las limitaciones que te da el mismo servicio de correo. Entonces necesitamos ese tipo de plataformas para que los usuarios, sin que tengan que saber de servidores web, sin que tengan que montar su propio FTP, sin que tengan que ser usuarios técnicos realmente para poder montar un archivo, poner un link a alguien para que lo puedan descargar y compartir esa información que se necesita, ese tipo de servicios nos ayudan mucho. Y pues la prueba está en que, bueno, salió RapidShare, salió muchos otros servicios más adelante y es algo que se necesita. Y se necesita cada vez más porque los archivos cada vez tenemos más información, compartimos más o usamos más, almacenamos más información y pues tenemos que moverla de alguna manera, ¿no? Exactamente, lo vemos con los videos, que es algo que últimamente pues... antes teníamos la definición estándar, actualmente ya es en alta definición y obviamente son más datos, por lo tanto requieres pues una gran capacidad para estar moviendo estos datos y es más económico tener un servicio de esa naturaleza. Esto lo queremos dejar bien claro, no es precisamente para que la piratería se pueda fomentar con un servicio de este tipo, sino pues el tener en algún momento la posibilidad de tener un servicio que nos permita hacer este tipo de traspaso de información, de estar moviendo esos archivos, sobre todo archivos gigantescos, ¿no? Como de ese tamaño, 2 gigabytes o más. ¿Qué les parece si hacemos una pausa y retomamos el tema? Hoy estamos hablando de Mega, el sucesor de Mega Upload, y les recordamos las vías de contacto en cabina: 3122-4200, 3122-4266. 8:30, regresamos.